este fuego. Amén. 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 Buenos días a todos. Dios los bendiga ricamente. La verdad que estoy muy emocionado de estar aquí. Ha sido un momento soñado. La verdad que no saben lo que es para mí poder estar en este lugar en esta mañana. Ha sido mucha la lucha, ha sido mucha la adversidad, ha sido mucho el ataque, pero realmente tengo el gozo de poder hoy estar aquí con ustedes, sentir la unción que había aquí en el altar, sentir la presencia del Señor, sentirlos a ustedes. Para esto he sido llamado, para predicar la palabra. Es como el pez que en el agua se siente cómodo y cuando lo sacan es como que uno se muere. Qué bueno poder estar de vuelta predicando aquí con ustedes. Amén. Gracias, chicos. Aleluya. Les voy a pedir que me tengan paciencia. Todavía estoy en proceso de recuperar mi voz. Así que van a sentir que tengo la voz un poco cambiada. Pero bueno, espero que el mensaje tenga la misma unción que siempre Dios ha tenido. En este tiempo que uno ha estado realmente al borde de la muerte, una de las cosas, el tiempo que he tenido, ha sido para pensar. Y una de las cosas que me daban vuelta en la cabeza es el llamado. Y yo quiero hablarles hoy un poco, y creo que voy a hablar una serie de mensajes respecto al llamado, que el llamado que Dios nos hace. Dios nos hace un llamado constantemente: síganme, ven en pos de mí. Y es un llamado muy fuerte seguir a Dios. Y muchas veces la gente siente ese llamado. Lamentablemente el llamado tiene varias etapas y cuando nosotros escuchamos la voz del llamado, primeramente sentimos: Dios me llama a ser pastor, Dios me llama a ser predicador,
Dios me llama a ser salmista, Dios me llama a ir a las naciones, Dios me llama para ir a los hospitales, Dios me llama para trabajar con los adictos. Uno siente fuerte ese llamado y es algo que te quema y tienes la necesidad de servir conforme ese llamado. Pero ese es el segundo llamado, porque el primer llamado que Dios nos hace es: sean como yo soy, sean santos como yo soy santo, vivan la palabra como yo la vivo. Porque cuando Él dice sígame, lo que están diciendo es: vengan y caminen como yo caminé aquí en la tierra. Y mucha gente prefiere el segundo llamado. Es más fácil ser predicador o pastor que ser santo, que llevar una vida en santidad. Ojo, que ser santo es una condición que te da por creer en Jesús y decidir seguirlo. Aquí no es una cuestión de religión, que porque seas separada, que porque hayas sido adicto, que porque has tenido un par de tropezones en la vida, no calificas. No, eso no tiene nada que ver. La cosa es que una vez que decides seguir a Jesús, empieces a dejar que el Espíritu Santo empiece a moldear tu vida a imagen y semejanza de Jesús y trates de no cometer los errores del pasado. Dejar que Dios te sane el alma, porque con el alma herida uno causa daño a las otras personas, pero lo importante es entender que cuando Dios te llama, no le importa, Él sabe la condición en que está. La condición es que vos respondas: yo quiero seguirte. Y Él va a hacer las cosas. Él se va a encargar. Pero cuando vos entras a una iglesia religiosa, no sos separado. No, mirá, estás tatuado, usas piercing, tienes el cabello violeta. Yo les vivo diciendo, aquí van a venir gente tatuada, con cabello violeta, con piercing. Viene toda una generación porque ya se viste así, ya vive así. Y nosotros los vamos a abrazar y los vamos a armar tal cual son. Pero van a ser gente santa por dentro. Porque lo peor que hay es esa gente que pollera larga hasta los tobillos, la Biblia bajo el brazo y todo el pecado en la cama de los otros. Entonces, no pasa por lo exterior, pasa por la santidad interior. No pasa por una apariencia para que ustedes crean que yo soy algo, sino realmente ser lo que Dios me llama a ser. Hay una historia del llamado muy fuerte a los primeros discípulos, que está en Lucas capítulo 5, versículo 1. Se lo voy a leer rápidamente. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Gracias, Señor, por esta palabra. Esta es la famosa historia de la pesca milagrosa. Creo que es una historia muy conocida por todos los creyentes. Y aquí nos muestra la pesca. ¿Cuál era la pesca? La pesca no era la gente, aunque el objetivo de Dios es que nosotros ganemos las almas que están perdidas. Él ya estaba soltando la palabra del reino de Dios, el mensaje de salvación, a un gentío. Pero ese gentío de personas eran la carnada. No sé, ¿alguien aquí sabe ir a pescar? A veces nosotros pescamos mojarritas o bagres chiquitos para pescar después los dorados grandes. Usamos carnadas. Y la gente era una carnada, porque lo que él estaba queriendo pescar en sí no era la gente. Él estaba queriendo pescar discípulos. Entonces estaba ahí agolpado y vienen, después de una noche de trabajo, sin haber pescado nada, llegan ahí los pescadores, ahí está Simón. Imagínate pensando: no tenemos plata, no hemos pescado nada, ¿qué vamos a dar de comer? ¿Cómo vamos a pagar la deuda? ¿Cómo llegamos a fin de mes? ¿Cómo vamos a pagar EDESE? ¿Cómo hacemos para...? No sé si esa pregunta alguna vez usted la ha tenido en su cabeza. ¿Cómo hacemos para llegar? Entonces ellos venían, ya bajan las redes, y cuando ponen la barca, Jesús se sube a la barca de Simón y vuelve a predicarles, y vuelve a dar un mensaje, una palabra. Y yo quiero decirte que una palabra de Dios te toca la vida. Una palabra de Dios, cuando es dada con unción, te hace pensar, te hace que vos vuelvas y hay algo que te toca. Por ahí no todo el mensaje, pero hay algo que te detona y haces pensar: esto es para mí. Estando ahí, termina y le dice: bueno, Pedro, Simón, vamos mar adentro, boga mar adentro, vamos a pescar. Y Simón le dice: maestro, vos sos carpintero, yo soy pescador. Vivo de esto. Toda mi vida he sido pescador. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre eran pescadores, yo soy pescador. Y esto toda la noche, se pesca de noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra, voy a creer, así que vamos, voy a echar la red conforme a tu palabra. Mire, muchas personas reciben una palabra de Dios. Muchas personas reciben una palabra profética. Muchas personas, a través de un mensaje, de una canción, de un video en YouTube, son tocados y dicen: esta palabra es para mí. Ahora, ¿qué haces con esa palabra? Porque si Pedro él no estaba convencido de que vaya a funcionar. Como nos pasa muchas veces cuando recibimos una palabra: este año va a ser el año de tu bendición. Y vos dices: ¿y cómo va a ser esto? ¿Me he quedado sin trabajo? Con esto de la pandemia no podemos salir. ¿Cómo hago para vender? Parece que todo está mal, pero estoy recibiendo una palabra que va a ser el mejor año de mi vida. Y ahí viene una cosa. Muchos se sientan a esperar el cumplimiento de la palabra y no caminan sobre la palabra. Porque si Pedro ha dicho: sí, bueno, voy a esperar que salten los peces, vengan hasta aquí, nunca hubieran saltado y nunca hubieran llegado. Lo que hizo Pedro para poder activar el milagro, la promesa que Dios le había dado: ahora vamos a pescar, andá mar adentro, tuvo que accionar. Mucha gente recibe una palabra y no acciona. Mucha gente recibe una palabra y no
camina sobre la palabra, espera que todo sea mágico, que le suceda. Dios te dice voy a restaurar tu matrimonio, bueno, que Él venga a pedirme perdón, que Él venga y cambie. No, cambia vos, anda a pedir perdón vos, a humillate vos, pero Él, mira, hay un trato de Dios en la activación de los milagros. Muchas veces nosotros no estamos convencidos. Yo creo que Pedro, pero yo soy pescador, este es carpintero, me va a hablar de pesca. Pero cuando vos decides creerle, el milagro empieza a activarse. Tira la red y dice que tiene el milagro esperado. Y no solo tiene un milagro esperado, es un milagro inesperado. Esperaba un milagro. Lo que no esperaba es que sea un super milagro. Porque a veces nosotros pensamos en chico. Dice, bueno, vamos a pescar algo. Pero ¿sabes qué? Fue tan inesperada la pesca que las redes se rompían. Las redes se rompían y tuvo que llamar a la otra barca que vengan a llevarlo. Y era tan grande el milagro, tan abundante el milagro, que dice que las barcas se hundían. Mucha gente no está preparado para recibir un milagro abundante. Por eso no esperan milagros inesperados. Yo he visto aquí en la iglesia gente que ha venido quebrado en sus negocios, fundidos, llorando, buscar de Dios, ayudarlos, y de pronto el milagro, la prosperidad, empieza a vender, porque cuando vos estás en una iglesia de prosperidad, de bendición, a vos te va a ir bien en los negocios, vas a vender lo que nunca has vendido, vas a hacer cosas impresionantes. Pero ¿qué ha pasado? La gente no estaba preparada para un milagro. Esa persona de pronto recibe de vuelta la abundancia y ya empieza a dejar de venir los domingos. Después ya empieza a venir una vez al mes. Después una vez te ve en la calle, ¡ay, pastor, ya voy a ir! Empieza a amar el mundo a causa del milagro abundante. Hay un personaje llamado Demas en la historia bíblica. Según Colosenses 4:14, Pablo lo pone como colaborador. En Filemón, versículo 24, dice, Demas, Filemón 24, poneme, es uno de mis colaboradores. Demas era un discípulo del apóstol Pablo, una persona formada, entrenada, una persona que colaboraba, que predicaba, que sanaba enfermos, que expulsaba demonios. Era un tremendo siervo de Dios. Pero en 2 de Timoteo 4:10 dice, Demas me abandonó amando más al mundo. Demas me ha desamparado amando más al mundo. No es que Demas dejó de ser creyente, sino que dejó de colaborar en la iglesia porque prefería ir a las termas, prefería ir a Tafí, prefería irse a Buenos Aires. El domingo que tenía que venir a la iglesia, prefería hacer el cumpleaños para los hijos, prefería hacer la fiesta, prefería hacer el asado, prefería hacer otras cosas. Entonces, no, justo era el cumpleaños de mi nieto. No, hacerlo el sábado. Encima te lo hace el domingo y te invita a toda la gente de la iglesia. Entonces, arrastra a los demás al mundo. No sé si me están entendiendo. Hay gente que no está preparada para un milagro abundante porque se empieza a quebrar, se empieza a hundir. ¿Sabe la cantidad de líderes que al no estar preparados en el primer llamado, ser como Jesús, y seguir el segundo llamado, y le empieza a funcionar que predique y la gente se convierta, que oren y se sanan, cómo empiezan a romper sus redes y a hundirse por creerse que son ellos y no Dios el que hace los milagros? ¿Sabe la cantidad de gente que no tiene espalda? No sé si me entienden.
para un milagro ni para un llamado. El llamado está en tu vida, desde el vientre de tu madre. La cosa es que nosotros los líderes, a través de las barcas, tenemos que formarte las espaldas para que cuando vengan las almas o vengan los milagros, vos no te hundas. No te hundas. Porque encima Pedro tuvo la sabiduría de llamar a los otros. Eso mucho vamos a compartir. Aquí se hizo mucho en una barca. Prefiero morirme solo, pero no la divido. No sé si me están entendiendo. A veces no tenemos la capacidad para multiplicarnos, para crecer, para ser de bendición. Queremos acaparar. Y a veces eso no lo entendemos. Y mucha gente se hunde porque no está preparando para grandes milagros. ¿Y sabes qué? Al tiempo vuelve a irles mal, vuelven a volver. ¿Te está yendo bien viniendo desde que vienes a la iglesia? Seguí en la iglesia, te va a ir cada vez mejor. Te va a ir cada vez mejor. No hagas como Demas, que ama más el mundo. Que ama más al mundo. Llegan a tierra. Ahora vos imaginate esto, porque esto ahí me rompe las estructuras mentales. Ya me quedan 5 minutos, por eso voy a acelerar un poquito. Esto me rompe las estructuras mentales. Llegas con el mejor milagro de tu vida. Imagínate el milagro que has soñado. Vienes con la pesca que dice, bueno, ahora voy a poner una pescadería, una industria pesquera, voy a pagar mis deudas, voy a hacer esto, ahora van a vivir cómodos, hoy voy a pasar al frente, y cuando llegas con el super milagro, lo dejas en tierra, lo dejas en la arena, lo abandonas para seguir a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos para abandonar el milagro por seguir a Jesús? Porque a veces nos enfocamos más en el milagro que en el Señor que nos da los milagros. ¿Vos dejarías el milagro ese grande, inesperado, abundante, para seguir a Jesús? Pedro lo dejó. Los hijos de Zebedeo lo dejaron. Dejaron ahí, lo dejaron en la tierra. Y ya estaba lleno de gente que debe haber sacado, ¿visto? Cuando vuelca un camión en la ruta, que todos aparecen no sé de dónde y se acaban con toda la carga. Bueno, imagínate ahora, dejan la pesca ahí y había un gentío. Con hambre, lejos de la casa. Habrá agarrado un pescadito, ¿qué va a hacer? Mira todo lo que tiene. Y Pedro fue siguiendo a Jesús, porque él escuchó, vengan en pos de mí. Cuando busquen este pasaje en los evangelios, la parte paralela, vengan en pos de mí, síganme. Entonces él se dio cuenta que Dios le estaba llamando a un ministerio. Pero más que entender el ministerio, él estaba llamado a ser santo. Por eso se tira en rodillas, yo quiero seguirte, pero Señor, yo soy pecador. Le dice, ¿cómo voy a poder seguirte si estoy separado, si me he fundido, si he sido infiel, si me he mandado tantas macanas, si he sido un estafador, un mentiroso, un adicto? Ponete lo que vos quieras, porque el enemigo trata de marcarte con tus errores, ponerte una cruz para que creas que no sos digno de responder al llamado de Dios. Dios sabe todas las macanas que te has hecho. Dios sabe todos los pecados que has cometido, pero igual te llama. Es más, te voy a decir, Dios te llamó desde antes que cometieras el pecado. Desde el vientre de tu madre. El pecado trata de anular tu llamado. Entonces le dice, mirá, Pedro, yo ya sé que es un pecador, pero ese es un asunto mío, yo voy a trabajar con vos. Yo voy a trabajar con vos y cuando estés listo, voy a activar el segundo llamado
y vas a ser un evangelista tremendo. Ya no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Pero antes de activarte al llamado evangelístico, pastoral, fundacional de la iglesia primitiva, yo necesito trabajar con vos y que seas santo. Y dijo, bueno, si a vos no te molesta, quiero decirle a todos ustedes, a Dios no le molesta sus condiciones. A Dios no le molesta cómo han llegado, sino que estén dispuestos a seguirlo. Pedro siguió, expulsaba demonios, predicaba, sanaba enfermos. Pero hay un momento, en Lucas 22:31, donde a los finales del ministerio de Jesús, Dios necesitaba formar el carácter y sacar algunas cosas que todavía estaban arraigadas en el pensamiento, en las emociones de Pedro, tal vez dudas, porque él no necesitaba, Simón significa caña frágil, pero él necesitaba un Pedro, una piedra, alguien fuerte, alguien para edificar su iglesia, no alguien con debilidades, sino con fortalezas de carácter y espirituales. Y como se acercaba a su fin, le dice, mira Pedro, vamos a hacer una cosa, el diablo me ha pedido para zarandearte un poco. Yo no te voy a salvar de la zarandeada, simplemente voy a orar para que tu fe no falle. Pero cuando vuelvas, afirma a las ovejas. A veces Dios nos zarandea porque lo que estaba pasando era que Pedro estaba transicionando el llamado de una etapa a otra, porque una cosa era caminar con Jesús en la tierra y otra cosa era caminar sin Jesús y él siendo el líder. Entonces, si vas a ser el líder, necesito que la zaranda es para separar las suciedades del trigo. Entonces, a veces yo creo, sinceramente, que muchas veces Dios permite que nos pasen cosas. Yo creo que lo que hemos vivido como familia con Viviana y los chicos con esto del COVID ha sido una zaranda tremenda que nos ha permitido tener una visión diferente, un reenfoque del propósito, de la visión, ver que estamos transicionando a otra cosa como iglesia, como familia, como matrimonio, como personas. Y si nos pasa a nosotros, les va a pasar a ustedes. No lo del COVID, espero, pero sí lo de la transición. Sí lo de la transición. Porque aquí no es que transicionan los pastores a otro nivel, es la iglesia. Y gracias a Dios nos ha permitido ver que la iglesia ha funcionado sin nosotros. Gracias a Dios hemos podido ver esto. Pero a veces la gente tiene que entender que necesita un proceso. Les cuesta mucho entender a la gente porque siente el llamado. Yo ya estoy. Pero hermano, no tienes 1 año, 2 años, no te has afirmado. Pero yo ya estoy. El apóstol Pablo, recién convertido, sentía que ya estaba. Yo ya estoy. Y se largó a predicar en las sinagogas. Che, pero este no era el que nos quería matar. A veces lo sacaban a empujones. Tuvo que venir el apóstol Bernabé, tomarlo del brazo y llevarlo y decir, vení, tienes una conversión, el Espíritu Santo está con vos. Hoy has tenido un encuentro con Dios, estás con ganas de predicar, pero necesitas afirmar cosas. Hay cosas religiosas que hay que sacar de tu mente y hay cosas espirituales que hay que poner. 3 años lo llevó Bernabé a Pablo, lo apartó, lo
mentoreó, le dio una paternidad espiritual, lo sanó, lo formó y después le dijo, bueno, ahora vas a ser el Pablo que Jesús quiere. Ahora estás para el llamado que Dios preparó para tu vida. Porque a veces, si Pablo hubiera ido sin Bernabé, sin esa formación de 3 años, posiblemente nadie lo hubiera escuchado, posiblemente hubiera renunciado, dice, ¿para qué Dios me llama si ninguno cree en mí? Entonces tenemos que entender esto. No tenemos que apresurarnos. El llamado te enciende un fuego y creemos que estamos listos. Y nos aceleramos. La pregunta sería, decime, ¿cómo estás con tu santidad? ¿Cómo estás con tu primer llamado? Porque antes de pensar en estar en un altar, andar en un hospital, andar visitando viejas o lo que sea, la pregunta sería, ¿cómo estás para el primer llamado? Al llamado de la santidad. ¿Cómo estás en el llamado de tu carácter? Porque tienes que tener el carácter de Jesús. ¿Cómo estás para eso tan importante que Dios espera de sus discípulos? Que es saber perdonar. ¿Ya has perdonado al que te abandonó, al que te hizo daño, al que te maltrató, al que abusó de ti, al que te hace sentir una persona frustrada, insatisfecha? ¿Ya perdonaste a todos aquellos que te hicieron daño? Porque hay gente que se sube al altar lleno de odios, lleno de resentimientos, llenos de frustraciones. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar completos en Él. Nosotros estamos completos en Jesús. Y con esto termino. Hechos capítulo 8, tienen el llamado en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, y el llamado es predicar en tres zonas. Primero, su Jerusalén. Segundo, Samaria y Judea. Y tercero, por todo el mundo. Ellos empiezan a predicar en Jerusalén y tienen un avivamiento. El Espíritu Santo empieza a moverse después del aposento alto, Hechos capítulo 2, con tal poder que predican y se convierten en 3.000, vuelven a predicar, se convierten en 5.000. O sea, una iglesia de 200 personas, cuando bajan del aposento, de 120 personas, perdón, cuando bajan del aposento alto, en 2 predicaciones pasan a ser una iglesia de 8.120 personas. 2 días, 2 prédicas. Imagínate cómo se les movió la estructura, cómo les cambió la vida. De ser una iglesia chiquita pasan a ser una mega iglesia, empiezan a tener y se quedan. Se quedan en Jerusalén cumpliendo el llamado de Jesús. Pasan y prediquen en su ciudad, en su Jerusalén, en su ámbito, en su trabajo, a su familia, a sus seres queridos, a los que los conocen, Jerusalén. Pero se acomodaron. Entonces Dios, a través de Herodes y de los judíos religiosos, van a matar al primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Y cuando los matan, le toman el gustito y empiezan a perseguir a los primeros cristianos. Entonces, ¿qué hacen? Se esparcen. ¿Y a dónde van? A Samaria y a Judea. Uno de esos que va a Samaria se llama Felipe. Felipe llega a Samaria y empieza a predicar. Y empieza un avivamiento. Imagínate un avivamiento en Samaria. Entonces, ¿qué pasa? Dios estaba esperando que vos cumplas tu llamado. A veces hay gente que se queda en Jerusalén y no avanza al llamado. Ir a transicionar de Jerusalén a Samaria. Pero como estos cabezones estaban tan cómodos, tuvo que matar a uno que los persiguieran para que puedan ir en Samaria. En Samaria hay un avivamiento.
Y en pleno avivamiento en Samaria, Dios lo llama a Felipe y le dice, deja todo. Deja el avivamiento. Deja la pesca, deja tu milagro en tierra y anda donde yo te digo. Anda un camino polvoriento que va a venir un eunuco, a ese predícale. Pero aquí tengo miles y vos quieres que predique a uno. Felipe hizo caso, fue al camino polvoriento, vino el eunuco, le predicó el eunuco, se convirtió, se bautizó. Cuenta la historia del cristianismo que este eunuco lleva el evangelio al África. Miles se van a convertir en el África. Pero tu llamado, si no ha sido formado el carácter interior, es muy difícil que vos puedas dejar algo y seguir a donde Dios te quiere mandar ahora. Es muy difícil dejar algo para empezar algo nuevo. Es muy difícil el llamado. Bueno, esta es la primera parte. Espero que los haga pensar un poquito, porque estamos entrando a tiempos de milagros sobrenaturales. Yo no quiero que tu milagro te hunda. Yo no quiero que tu milagro te haga abandonar el llamado. Yo no quiero que como demás, ahora que puedes acceder a cosas que antes no podías, ames más las cosas materiales o mundanas que las cosas de Dios. Hay una transición en esta temporada y Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Dios quiere convertirte en un pescador de hombres. Pero tendremos la sabiduría para entender que necesitamos que Dios trabaje primero en nosotros, que trabaje en nuestra sanidad interior, que trabaje en nuestro carácter, que trabaje en las áreas que tenemos que perdonar, que aprendamos a amar más a Dios que al mundo. Porque a veces estamos aquí, venimos como una costumbre, pero amamos más lo material. Qué bueno que podamos tener cosas materiales. Y qué bueno que podamos compartirlas con los que no la tienen. Esta es una iglesia que gracias a Dios comparte las cosas. Tenemos un comedor para gente en situación de calle, tenemos merenderos en el Rodeo, en Suri, allá en el Contreras. Vamos a los hospitales, el trabajo que han hecho el otro día en los hospitales, repartiendo, a veces pañales, acompañando a los familiares. El trabajo en las cárceles, cuando empezó la pandemia que no podían ir los familiares, la iglesia hizo los packs con shampoo, con todas las necesidades de las reclusas y de los chicos, y les fuimos llevando a la cárcel. Qué bueno es poder, porque a veces con pocas cosas uno puede llevar al que le necesita una sonrisa. Qué bueno es poder ayudar, porque hemos ayudado, y doy gracias porque son ustedes, a mucha gente con alimentos. Qué generosidad la de esta iglesia. Qué bueno es una iglesia generosa y que comparte. Una iglesia que no mezquina, que no se guarda. Por eso Dios nos lleva a avanzar en el llamado. El llamado no tiene fin. El llamado no tiene límite. El llamado no es para tener una iglesia de 5.000, es para toda la tierra. No hay límite, no hay número cuando Dios te llama y decides obedecerlo. Padre, que esta palabra haya impactado la vida de todos
y que sea el principio de la activación del llamado de cada persona. Que podamos entender que el primer llamado es hacer como Dios es, santo, obediente, humilde, dispuesto a obedecer a Dios. Señor, que podamos dejar que el Espíritu de Dios nos selle con un llamado, que la gente pueda ver en nosotros el sello, la marca del llamado de Dios en nuestras vidas, y que esa marca haga la diferencia, que la gente nos vea llenos de la unción de Dios a causa del llamado. Bendigo a todas las personas y te doy gracias en el nombre de Jesús. Siento Amén. que sin ti